Una corte federal de Estados Unidos acaba de frenar el plan de Donald Trump para separar a Aeroméxico y Delta. Que la administración del presidente Donald Trump de los Estados Unidos dijo ya la última palabra. Está ordenando a Delta Airlines y a la empresa Aeroméxico deshacer una empresa conjunta. El Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito anuló la orden con la que el gobierno estadounidense pretendía terminar, de manera definitiva, la alianza que ambas aerolíneas mantienen desde hace casi 10 años. La decisión llega después de meses de disputa legal y deja en pie algo que Washington ya daba por muerto: la coordinación conjunta de horarios, tarifas y capacidad entre las dos compañías en las rutas que conectan a México con Estados Unidos. Los propios jueces fueron contundentes al explicar por qué revirtieron la medida. Consideraron que el Departamento de Transporte actuó de forma arbitraria y caprichosa al aplicarle a esta alianza un criterio distinto al que utiliza para casos parecidos. Pero esto no se trata solo de una victoria legal aislada. El Departamento de Transporte había basado su decisión en un estudio de mercado que, según la propia Corte, resultó incompleto. La dependencia se concentró únicamente en lo que ocurre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y dejó fuera del análisis a 1,687 rutas distintas entre ciudades de ambos países que la alianza también cubre. Además, el tribunal señaló que Washington nunca explicó por qué le exigía a esta empresa conjunta condiciones más estrictas que las que aceptó, sin problema, para una alianza casi idéntica entre United Airlines y la japonesa ANA. No fue casualidad. Detrás de ese doble estándar hay una historia que empezó mucho antes de esta sentencia y que ahora vuelve a quedar en el aire. Todo se remonta a septiembre del año pasado, cuando el gobierno de Trump anunció que retiraría la inmunidad antimonopolio que sostenía esta alianza desde 2016. El entonces secretario de Transporte, Sean Duffy, fue tajante al justificar la medida. Dijo que las promesas vacías no significaban nada y que, después de años de que Estados Unidos y sus aerolíneas se vieran perjudicados, hacía falta ver acciones concretas de México para emparejar las condiciones entre ambos países. ¿Y cuál era, según Washington, esa falta de acciones concretas? El verdadero origen del conflicto no eran los precios de los boletos ni la seguridad aérea, era la carga. El gobierno mexicano había decidido trasladar buena parte de las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, conocido como AIFA. Ese movimiento, sumado a los límites de horarios de aterrizaje y despegue que México impuso en el aeropuerto capitalino, afectó directamente a aerolíneas estadounidenses como American, Delta y United. Washington interpretó todo esto como un incumplimiento del acuerdo de transporte aéreo, firmado entre los dos países en 2015, y decidió responder ahí donde más le dolía a México, en la alianza aérea más importante entre ambas naciones. Esta no era, además, la primera advertencia. Meses antes de la orden final, en julio del año pasado, el propio Trump había puesto la alianza bajo revisión, alegando exactamente el mismo argumento. Aeroméxico entregó entonces una respuesta formal, intentando frenar el proceso. No funcionó. Apenas días después, el Departamento de Transporte emitió su resolución definitiva. La orden fue clara y con fecha límite. La inmunidad antimonopolio terminaría el 1 de enero de este año. A partir de esa fecha, Aeroméxico y Delta ya no podrían coordinar precios, rutas ni capacidad conjunta, algo que en la práctica habría significado el fin de la alianza tal como la conocemos. Aeroméxico y Delta no se quedaron con los brazos cruzados. Apenas conocieron la orden, ambas aerolíneas presentaron un recurso ante el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito para intentar frenarla antes de que entrara en vigor. Mientras el caso avanzaba por los tribunales, un juez suspendió temporalmente la medida, lo que permitió que la alianza siguiera operando mientras se resolvía el fondo del asunto. El argumento central de Delta, que además posee el 20% de las acciones de Aeroméxico, fue que el gobierno estadounidense le estaba exigiendo a esta empresa conjunta un estándar mucho más duro que el que aplicaba a otras alianzas similares en el mundo. Y ahí es donde entra la comparación que terminó siendo decisiva para el fallo. Aeroméxico y Delta controlan en conjunto cerca del 60% de las operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero el tribunal recordó algo que el propio Departamento de Transporte pareció ignorar. El aeropuerto de Haneda, en Tokio, tiene restricciones operativas y límites de horarios tan estrictos como los que México impuso en su aeropuerto capitalino en 2025. Y sin embargo, Washington nunca le exigió a la alianza entre United y ANA
las mismas condiciones que le impuso a Aeroméxico y Delta, a pesar de que la situación en Japón era prácticamente igual. Esa fue en el fondo la contradicción que hundió la defensa del gobierno estadounidense ante los jueces. El fallo se conoció apenas esta semana, y su lenguaje no dejó lugar a dudas sobre lo que pensaba la Corte. Consideramos que el Departamento de Transporte se apartó de su precedente sin dar una explicación razonable al emitir la orden final, escribieron los jueces. La resolución final fue arbitraria y caprichosa, agregaron. En consecuencia, la revocaron. Con esa revocación, todo vuelve, por ahora, al punto donde estaba antes de que empezara la disputa. Vale la pena detenerse un momento en lo que realmente significa la inmunidad antimonopolio, porque ahí está la clave de todo este conflicto. En circunstancias normales, dos aerolíneas de países distintos no pueden ponerse de acuerdo sobre precios ni repartirse rutas, porque eso violaría las leyes de competencia tanto en Estados Unidos como en México. La inmunidad antimonopolio es una excepción especial que los gobiernos conceden cuando consideran que una alianza así beneficia más a los consumidores de lo que los perjudica. Gracias a esa excepción, Aeroméxico y Delta han podido operar durante casi una década como si fueran, en la práctica, una sola aerolínea en las rutas entre ambos países, compartiendo ingresos, coordinando itinerarios y ofreciendo un programa de viajero frecuente prácticamente unificado. Aeroméxico confirmó la noticia a través de un comunicado oficial, en el que explicó que, como resultado de la sentencia, el acuerdo de colaboración conjunta y su inmunidad antimonopolio permanecen vigentes. Eso significa que ambas aerolíneas podrán seguir ofreciendo mayor conectividad, una red más amplia de destinos y opciones de servicio más convenientes para quienes viajan entre México y Estados Unidos. Delta, por su parte, defendió públicamente los beneficios de la alianza y aseguró que esta empresa conjunta ha permitido ofrecer más variedad de rutas y viajes más fluidos a los consumidores, además de sostener empleos y crecimiento económico en territorio estadounidense. El mercado también reaccionó de inmediato. Un día después de conocerse el fallo, las acciones de Aeroméxico avanzaron cerca de 2% en la bolsa de Nueva York, justo en una semana en la que la aerolínea también reportó ingresos récord en su operación. Si quieres seguir de cerca este tipo de noticias sobre economía, aviación y la relación entre México y Estados Unidos, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué piensas de este fallo. Seguimos con la historia. Porque aunque la alianza sobrevivió esta batalla, el conflicto de fondo entre Washington y México dista mucho de estar resuelto. Lo que estaba en juego no era solo la comodidad de los pasajeros. Detrás de esta pelea legal había miles de empleos directamente relacionados con la operación conjunta de ambas aerolíneas. Trabajadores de Aeroméxico llegaron a expresar públicamente su temor a que la ruptura de la alianza terminara en despidos masivos, especialmente en las áreas administrativas y comerciales que dependen de la coordinación binacional. Analistas del sector advirtieron además que una separación forzada habría trastornado las tarifas en decenas de rutas transfronterizas, justo cuando la demanda de vuelos entre ambos países sigue en niveles históricamente altos. La preocupación por el empleo no era exagerada. Ambas aerolíneas comparten oficinas comerciales, equipos de planeación de rutas y áreas enteras dedicadas exclusivamente a coordinar la operación conjunta entre México y Estados Unidos. Una ruptura forzada habría obligado a duplicar funciones que hoy se manejan de forma conjunta o directamente a eliminarlas, con el riesgo de que cientos de puestos administrativos desaparecieran de un lado y otro de la frontera. A eso se suma el impacto indirecto sobre el turismo y el comercio entre ambos países, dos sectores que dependen fuertemente de la conectividad aérea que esta alianza ha construido durante los últimos 10 años. El propio gobierno de Trump, en los documentos que presentó ante la Corte para defender su postura, fue más allá de la disputa por los horarios aéreos. Argumentó que el Departamento de Transporte había decidido, válidamente, dejar de autorizar lo que calificó como colusión legalizada entre dos aerolíneas, que juntas controlan una porción enorme del tráfico aéreo entre ambos países. Según esa visión, la alianza reducía la competencia en el mercado México-Estados Unidos, y terminar con su aprobación servía al interés público. Es decir, para Washington, esto nunca fue solo una cuestión de represalias diplomáticas. También hubo un argumento genuino de defensa de la competencia, aunque los jueces terminaran considerando que ese argumento no estuvo bien sustentado ni bien explicado frente a precedentes anteriores. Y aquí aparece otro elemento que la Corte tomó muy en cuenta. El Departamento de Transporte había aprobado, sin mayores objeciones, una alianza casi idéntica entre United Airlines y la aerolínea japonesa ANA, a pesar de que ambas controlan una porción similar del tráfico en su mercado.
Esa diferencia de trato fue, según el tribunal, uno de los puntos más difíciles de justificar para el gobierno estadounidense durante todo el proceso legal. Ahora que la Corte anuló la orden, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué tan definitiva es realmente esta victoria? Aeroméxico fue clara al respecto en su comunicado. La aerolínea dijo que se encuentra revisando a fondo la opinión del tribunal, junto con Delta y sus asesores legales, para determinar los siguientes pasos. Esa cautela no es casualidad. El Departamento de Transporte todavía tiene la posibilidad de apelar la decisión ante instancias superiores o incluso de emitir una nueva orden que intente corregir las fallas que señaló la Corte en su análisis de mercado. En otras palabras, esta sentencia frena el intento de Washington, pero no cierra por completo la puerta a un nuevo round en esta disputa. Hay un plazo que conviene tener en cuenta. El Departamento de Transporte cuenta, de manera habitual, con varias semanas para decidir si apela una resolución como esta ante instancias superiores, o si opta por acatarla y abrir un nuevo proceso administrativo que corrija los errores señalados por los jueces. Mientras esa decisión no se tome, Aeroméxico y Delta pueden operar con total normalidad bajo las reglas que ya conocían, pero ninguna de las dos aerolíneas está tratando este fallo como un cierre definitivo del capítulo, precisamente porque conocen bien el historial de la administración Trump en materia de comercio con México. Tampoco hay que perder de vista el otro frente de la historia, el que tiene que ver directamente con México. El conflicto por los horarios del aeropuerto capitalino y el traslado de operaciones de carga hacia el AIFA sigue siendo, hasta ahora, un asunto sin resolver entre ambos gobiernos. La Corte pudo revertir la orden contra la Alianza Aérea por fallas en el procedimiento legal del Departamento de Transporte, pero eso no cambia el reclamo político de fondo que originó todo este episodio. Washington sigue considerando que México no ha tomado las medidas suficientes para equilibrar las condiciones de operación entre ambos países, y esa tensión podría volver a manifestarse de otras formas en los próximos meses, incluso si la alianza aérea, por ahora, queda a salvo. Conviene recordar, además, que esta empresa conjunta nació en 2016, cuando ambos gobiernos aprobaron por primera vez la inmunidad antimonopolio que le permitió a Delta y Aeroméxico coordinarse como si fueran una sola compañía en las rutas transfronterizas. Desde entonces, la alianza se convirtió en una pieza central de la conectividad entre ambos países, con vuelos coordinados que van desde grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, hasta decenas de destinos secundarios en Estados Unidos, que de otra forma tendrían muchas menos conexiones directas. Lo que sí queda claro es el mensaje que envía este fallo hacia otras alianzas internacionales entre aerolíneas. Si el gobierno estadounidense quiere revocar una inmunidad antimonopolio ya concedida, no basta con invocar razones políticas o diplomáticas. Tiene que hacerlo con el mismo rigor técnico y los mismos estándares que aplica en cualquier otro caso similar, sin importar de qué país se trate la contraparte. Esa es, en el fondo, la lección que dejó esta sentencia, más allá del destino específico de Aeroméxico y Delta. Para millones de pasajeros que vuelan cada año entre ambos países, la noticia inmediata es tranquilizadora. La red de conexiones, los precios coordinados y la mayor disponibilidad de vuelos que ofrece esta alianza seguirán funcionando, al menos por ahora, tal como lo han hecho durante la última década. Pero la historia detrás de este fallo demuestra que las decisiones comerciales entre dos aerolíneas privadas pueden convertirse, sin previo aviso, en parte de una disputa diplomática mucho más grande entre dos gobiernos, donde terminan pesando tanto los intereses comerciales como los reclamos políticos entre ambas naciones. ¿Y tú qué crees? ¿Esta pelea entre Washington y México por el espacio aéreo y la carga en el ICM va a volver a poner en riesgo la alianza entre Aeroméxico y Delta más adelante, o el fallo de esta corte prácticamente cierra el tema? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para no perderte cómo sigue esta historia entre México y Estados Unidos.